Algo que vamos a hacer mucho en econometría es dibujar líneas. Pero no queremos dibujar cualquier línea, sino que queremos concentrarnos al menos por ahora en la recta de mejor ajuste, en una línea que tenga sentido. Vamos al ejemplo de siempre. Por un lado educación, medida en años, y por el otro lado salarios, medida en pesos. Y tenemos los datos de la población. Vamos a ponerlo. Entonces, por ejemplo, para un individuo que tiene 8 años de educación, su salario puede ser de 20.000 pesos. Pero para otro es de 23. Esto implica que no podemos construir una función del estilo y igual a f de x, donde y es salario y x es educación, porque acá para un mismo elemento del dominio hay dos imágenes, es decir, hay dos resultados de y posible. No queremos hacer esa relación perfecta, queremos trazar una línea que mejor ajuste esta relación. A ojo lo hacemos y es fácil, supongamos que es ahí. Esta línea, si bien usa datos poblacionales, no representa exactamente cada individuo, sino me va a decir, bueno, para una educación de 8 años es esperable tener un salario de 23.000. Para una educación de 12 años es esperable tener un salario de 30.000, por ejemplo. Eso es lo que me está diciendo. Ahora nosotros en econometría no tenemos datos de la población, tenemos algunos datos solamente, es decir, tenemos una muestra. Y tenemos que hacer la misma tarea, pero con datos de la muestra. Entonces trazamos también una línea. ¿Esta línea se parece a esta línea? Cuando nosotros tratamos de estimar en econometría, lo que estamos tratando de hacer de que la línea esta que nosotros construimos sea lo más parecido a esta línea. Pero quizás cuando medimos acá en 12 años de educación, tiramos por acá y nos dice, bueno, son 33.000 pesos, lo que corresponde. Nuestra estimación para los salarios de lo que es esperable para una persona con 12 años de educación quizás no sea perfecta. Vamos a ver cómo trazar una línea de mejor ajuste y cómo poder estimarla con los datos muestrales. Antes de ver cómo hacer una línea buena, vamos a pensar en cómo hacer una línea mala y entender por qué es mala nos va a ayudar a entender qué características queremos en una línea buena. Escribí de vuelta educación y salarios. Puse X y puse Y. Porque si bien el ejemplo de educación y salarios puede ser muy intuitivo e ilustrativo, X e Y son las variables más abstractas con las que vamos a estar trabajando. Supongamos que, por ejemplo, yo trazo una línea así, donde para cada valor de X obtengo una predicción Y. Es decir, es una función que le meto un valor de educación y me da una predicción de Y. Supongamos que le meto acá 6 años de educación y me da una predicción de 25.000. Sin embargo, voy a los datos poblacionales y veo que estos dos individuos que tienen 6 años de educación tienen 10.000 de salario y este tiene 15.000. Es decir, no se acercó mucho a los individuos que tenían 6 años de educación. Me voy a los individuos que tienen, por ejemplo, le meto a esta recta 20 años de educación y lo que obtengo es 30.000. Esa es mi predicción.
30.000 para 20 años de educación. Sin embargo, voy a los individuos que, supongamos que este y este también tienen 20 años de educación. Veo que hay uno que tiene 29, este de acá, este tiene 35 y este tiene 50. A este más o menos estuvo cerca, de este un poco lejos, pero este bastante lejos, estuvo a mucha distancia. Eso no está tan bueno. Y a simple vista la recta no parece tan buena. Igual cuando voy y pongo, no sé, 10 años de educación, o mejor, 12, lo que sea. Obtengo esto que son 27.000 de salario y veo que uno que tiene 12.000 tiene en realidad 20 y el otro tiene 28, este de acá, supongamos. Ahí no estoy tan lejos quizás. ¿Qué es lo malo, lo que no nos gustó que pase? Y este error no nos gustó. Esta distancia no nos gustó. ¿Qué es lo que no nos gusta, lo que vemos mal? La distancia que hay entre I e I. Esta distancia. Ese error de predicción. No podemos apuntar a la perfección. No podemos que el error de predicción sea cero, nulo, inexistente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando había 20 años de educación, hay un individuo con 29.000 de salario, otro con 35.000, otro con 50.000. Queremos algo que esté en el medio, que la distancia va a existir un error de predicción, pero que ese error sea chiquito. Lo mismo acá. Hay un individuo con 15.000 de salarios y otro con 10.000 de salarios y ambos tienen 6 años de educación. Queremos que esa distancia entre nuestra predicción y estos sea chiquita. En definitiva, lo que buscamos es tener la menor distancia posible entre nuestra predicción y los valores de los individuos, de los datos que poseemos. Queremos minimizar esta distancia, minimizar el error de predicción. Nótese que es un error vertical de vuelta. Lo que quiero minimizar es el error en el eje de la Y. No miro el error así, de la línea hasta acá. Ese no me interesa, porque la variable regresando es salarios. Entonces, la recta que mejor ajusta es la que más ajusta, que es la que menos se equivoca, la que menor error de predicción tiene, la que minimiza la distancia entre este I y el I estimado. Entonces hay dos preguntas acá que hay que hacerse. Una, ¿qué es una recta? ¿Cómo podemos formalizar qué es una recta? Sencillo, capaz ya lo saben. Y la segunda es ¿cómo medimos esa distancia? Por ejemplo, la distancia, la forma más fácil de medirla, en este caso fue 50.000 contra 30.000. Entonces fue I menos I', para este caso le ponemos 1, puede ser cualquier número, era 50.000 menos 30.000 nuestra predicción. La distancia en sí, uno diría, fue de 20.000. Genial. Entonces, ¿ya tenemos una forma de medir la distancia? No, casi, pero no. ¿Qué problemas tenemos acá? Que si lo hacemos para este segundo, este le vamos a poner el número 2. Entonces, I2 menos I estimado 2, tenemos 10.000 menos 25.000, que es menos 15.000. Y esta distancia es negativa. Generalmente cuando nosotros medimos distancia decimos 20 centímetros, no podemos hablar de menos 20 centímetros.
Entonces, primero hay que tomar esto como positivo. La primera medida más común e intuitiva de distancia es agarrar, bueno, si hay un valor negativo, lo convertimos en positivo. Y entonces la distancia queda medida como y menos y prima, y le ponemos el módulo, ¿no? Que te agarra todo lo positivo y te lo convierte en negativo. Todo lo negativo y lo convierte en positivo, digamos. Esto es una función matemática y tiene algunas propiedades bastante complicadas, como que no se puede derivar, por ejemplo. Y al ser una función compleja, no resulta útil para trabajar. En cambio, nosotros podemos convertir las cosas negativas en positivas si las elevamos al cuadrado. Y esta va a ser nuestra forma de medir la distancia. Y esta es la introducción al método de los mínimos cuadrados ordinarios. Este método busca minimizar los errores al cuadrado, la distancia al cuadrado. Este es el error de predicción, ¿lo elevo al cuadrado? Bueno, eso es lo que quiero que sea lo más chico posible. Bien, ya tenemos la variable que nos importaba, lo que queríamos apuntar. Es a la diferencia entre estos dos al cuadrado. No importa el orden que lo pongo, si pongo acá primero está I y luego la I sombrero de la derecha. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado y entonces el resultado va a ser el mismo. Menos 2 al cuadrado es igual a 4 y 2 al cuadrado también es igual a 4. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay muchas distancias. Está esta, la de la línea con respecto a esta X de acá, y de la línea con respecto a la X de arriba. Lo mismo esta con respecto a esta X y con respecto a esta X. Entonces, no solamente es la distancia al cuadrado, sino que es la suma de todas esas distancias. A cada elemento de la muestra la vamos a ordenar. Esta, por ejemplo, va a ser x1. Y esta x2, esta x3, esta x4, esta x5 y esta x6. Entonces vamos a tener una predicción para cada uno de estos valores de x. De i igual a 1 hasta i igual a 6. ¿Qué significa esto que escribimos acá? Bueno, quiero minimizar, o estoy como poniendo como objetivo, la suma de todas estas distancias. El subíndice me indica qué i estoy hablando. No importa el orden. Bueno, entonces ya pudimos construir nuestra función objetivo. O sea, ¿qué es exactamente lo que queremos minimizar? La distancia al cuadrado, mejor dicho, la suma de las distancias al cuadrado o la suma de los errores al cuadrado. Esta es la forma, la expresión más conocida, suma de errores al cuadrado. Esa es nuestra función objetivo. ¿Qué queremos minimizar? Ahora, vamos a la segunda pregunta que hicimos de ¿qué es una recta? ¿Qué es una recta desde el punto de vista de la matemática? Desde el punto de vista de la matemática, una recta es tan sencillo como escribir a más b por x. Esto es una ecuación que describe una recta. Entonces, si vamos a los ejes cartesianos, vemos que podemos trazar algo así, donde a es la ordenada del origen de esta recta, esto es el secundario, ¿no? Y b es la pendiente. Si me muevo 1 para la derecha, ¿cuánto subí? Supongamos que acá me moví 1 y subí en 2. La pendiente entonces es 2. Estos son los ejes. Esto es una recta. Genial. Entonces, queremos hallar el A y el B son los que caracterizan la recta. Si A, en este caso capaz A conviene que sea 10.000, no sé, y que B sea 4. Cada año de educación me dé 4 más de salario, qué sé yo. Entonces queremos hallar el mejor A, que le vamos a llamar alfa sombrero, y el mejor beta posible, que le vamos a llamar beta sombrero,
para que cumpla esto de acá, minimice la suma de los errores al cuadrado. Entonces, tenemos nuestra función objetivo, que es lo que queremos minimizar. ¿Cómo se minimiza una función? Seguramente lo habrán hecho varias veces durante la carrera, que es derivar y luego igualar a 0. Repaso súper rápido. Esta es una función g de x, que tiene una forma cuadrática. Y vemos que tiene un mínimo. Vemos que la primera parte es decreciente. El mínimo sucede cuando deja de ser decreciente y empieza a ser creciente, en esa transición que no crece ni decrece, que la pendiente en ese punto es nula. La derivada es negativa cuando la función decrece y empieza a ser positiva cuando la función crece. En el punto este, en el mínimo, la derivada es nula, muestra que no se crece ni se decrece. Pasando de este lenguaje al lenguaje este de nuestra función específica que queremos minimizar, nosotros tenemos que tener en cuenta que y sub i, este de acá, son datos. En nuestro ejemplo en particular era nivel de salarios. Entonces i sub 1 era el salario del primer individuo, de la primera fila en nuestra tabla de datos. I sub 2 era el salario del segundo individuo. Estos ya son datos, estos no son variables. ¿Qué es este i monito? Que le escribí una virguilia arriba, ese monito, digámosle nosotros. Es la recta. Entonces, es como x acá. Es como esta g de x, supongamos. Nosotros no queremos una x cualquiera. Queremos hallar la x que minimiza. Esa x que minimiza yo le puse xmonio, para distinguir ese punto en particular de todos los valores de x posible. Por eso es que una ecuación de una recta cualquiera lo escribí así, y mientras que la ecuación de la recta que mejor ajuste le puse esos monitos. En principio es una cuestión media detallista, pero matemáticamente correcta y lo quería hacer de esta manera. Entonces, calculamos la función objetivo con una recta cualquiera, minimizamos y obtenemos la recta de mejor ajuste. Bien, entonces borramos este dibujo. ¿Y qué es lo que querés? De vuelta, hago hincapié en esto. ¿Qué es lo que quiero obtener? Yo quiero obtener este alfa sombrero y este beta sombrero. El alfa que minimiza esto y el beta que minimiza esto. No cualquier alfa, cualquier beta. En principio lo que voy a hacer es reescribir esto de acá. La función objetivo va a quedar reescrita y reformulada como lo siguiente. Y sub i menos ¿qué? Menos esto. Menos alfa menos beta x sub i. Todo esto al cuadrado. Y por tercera vez, las variables son alfa y beta, mientras que los datos es y sub i y x sub i. X sub 1 es el nivel de educación del individuo 1. Y así hasta los n datos que tengo. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo derivamos esto? Lo primero que nos conviene es pasar este cuadrado. Si quieren, piénsenlo esto como 1 y utilizar a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado es igual a a más b al cuadrado. Con esta fórmula vamos a llegar. Bien, entonces, ¿qué hice? Apliqué la fórmula esta. Considere primero todo esto como uno solo, como alfa más beta xi al cuadrado. Entonces, primero aplico una vez y luego vuelvo a aplicar en esta parte de acá. Acá hice distributiva, o sea, es álgebra, queda largo, pero queda así. Vamos a definir todo esto como s al cuadrado. Para no estar reescribiendo todo esto continuamente y para saber que cuando escribimos esto siempre es lo mismo. Bien, lo copio arriba y vamos a utilizar las propiedades de la sumatoria. Bien, las dos propiedades que vamos a utilizar y necesitamos saber es que la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias.
Parece chino lo que dije, pero súper sencillo. Puedo agarrar esto y distribuirlo. Acá estoy sumando x1 más y1 más x2 más y2 más x3 más y3. Acá hago x1 más x2 más x3 y luego le sumo y1 más y2 más y3. Es una cuestión de orden. Y acá es que este puede salir. Estoy haciendo a, supongamos que a vale 2, es un número real. 2 por x1 más 2 por x2 más 2 por x3. Y lo que hago es 2 por x1 más x2 más x3. Eso es súper sencillo. Son propiedades básicas que vamos a usar. Entonces nos va a permitir pasar esto sumatoria por todos estos lados. Quizás conviene a veces hacer esto para saber qué incluye y qué no incluye la sumatoria. Una tercera propiedad que me olvidaba. De A. ¿Qué significa esto? Si sumo, supongamos que A es 2. Tengo que sumarlo desde i igual a 1 hasta n. Supongamos que n es 3, como estuve explicando recién. Tengo que hacer a más a más a. O sea, tengo que sumar 3 veces a. Antes tenía a por x1, a por x2, a por x3, porque había un subíndice i. Pero acá no cambia nada. Cuando i es igual a 1 sigue siendo a, cuando i es igual a 2 sigue siendo a, cuando i es igual a 3 sigue siendo a. Entonces lo único que estoy haciendo es sumando 3 veces a. Es decir, estoy multiplicando a por 3. Esa es la otra propiedad que vamos a usar también. Utilizando estas propiedades de la sumatoria podemos pasar acá. La sumatoria de esto queda así igual. Acá aplicamos sumatoria, como 2 y alfa no entran, lo podemos quitar de la sumatoria, nos queda así. Lo mismo acá. Alfa, este término, nótese que no tiene ningún término sub i, ninguna variable sub i. Entonces simplemente es multiplicar n veces alfa al cuadrado. Y luego lo volvemos a escribir. De vuelta, ¿qué es esto? Esto es un dato. Esto es agarrar todos los salarios, elevar cada salario al cuadrado y sumarlo. Es un número que está en nuestros datos. Lo mismo que esto, que es sumar todos los salarios. Esto es agarrar y multiplicar el salario por la educación y sumarlo para cada fila que tenemos. Esto es agarrar y sumar todos los años de educación. Y esto es agarrar, elevar cada dato de año de educación, elevarlo al cuadrado. Y luego sumar todos esos datos. Mientras que beta, alfa son variables. Pueden valer cualquier cosa. Nosotros no vamos a querer cualquier alfa y cualquier beta. Vamos a querer unos alfa y beta específicos. Los que hagan que estas derivadas, sean iguales a 0. Pero primero copiamos la derivada así en forma general. Bien, acá están las derivadas. Es sencillo, cuando derivamos respecto a alfa, vamos al primer término. No tiene ningún alfa, listo, 0. Vamos al segundo término, tiene un alfa. Menos 2, sumatoria de i sub i. Al segundo término no tiene alfa. Al tercer término, cuarto término. El cuarto término sí tiene alfa, alfa al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada de n alfa al cuadrado? 2n alfa. Lo mismo acá, derivamos. Lo mismo hacemos con beta. Súper sencillo. ¿Cuál es el siguiente paso? Es igualar esto a 0. Una vez que pasamos de tenerlo así, estas derivadas pueden ser positivas y negativas, dependiendo de los valores que sean de alfa. Cuando alfa y beta son óptimos, cuando alfa y beta son los óptimos, los que minimizan, esto es igual a 0. No siempre lo van a hacer si elegimos al azar, pero para un cierto valor de alfa y beta tenemos que esto es igual a 0 y tenemos un sistema de ecuaciones. Hay que encontrar este sistema de ecuaciones. Parece complicado, esto es un numerito, esto es otro numerito. Esto como puede darme de resultado 402, este 28, o sea, no es tan difícil como parece. Antes de continuar lo voy a reescribir acá arriba, pero nótese que 2
2, 2, 2. En todos aparece el 2. ¿Qué puedo hacer? Hacer factor común y pasar el 2 para el lado de la derecha. Entonces, 0 dividido 2, 0. Lo voy a reescribir de esa manera. Bien, ya tenemos el sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Alfa sombrero y beta sombrero. Se puede resolver. Lo primero que hice, opté fue por despejar alfa. Esto que está para acá, que está por acá, lo paso al lado derecho y esto también. Luego, la n que acompaña al alfa, paso dividiendo. Hice distributiva y me queda más ordenado de esta manera. Y nótese, lo importante es esto. Esto y esto nos tiene que sonar un poquito. Esto lo conocemos como I barra. El promedio de I. Si I son valores muestrales, esto es la media muestral. Lo mismo acá, con X. Esto es X barra. Es el estimador de la media. El estimador de la media. En este caso de salarios, en este caso de nivel de educación. ¿Cuál es en mis datos? El promedio. Y barra, X barra. Entonces, me quedará la ecuación de esta manera. Es igual al promedio menos beta X barra. De hecho, la podemos reescribir y tiene mucho sentido. Fíjense que si la reescribimos nos va a quedar Y barra es igual a alfa más beta X barra. Que es casi la ecuación que buscábamos. La ecuación que buscábamos es lo que nosotros estimamos. Uy, miren, acá me está faltando esto. ¿Qué significa esto? Que nuestra recta, sea cual sea, va a pasar por el promedio de la educación de nuestros datos y también de la educación que está en el eje X y también del nivel de salarios. Continuamos yendo hacia la segunda ecuación. Este término que está restando lo paso para la derecha, sumando. Lo puedo cambiar el orden y escribir de esta manera. Antes de continuar, vamos a hacer un paréntesis pequeñito sobre esto. ¿Cómo? X raya es igual a esta sumatoria sobre n. También podemos decir que esta sumatoria que tenemos ahí es igual a X raya por n. Así que vamos a valernos de esto. Y vamos a reescribir lo mismo, pero vamos a utilizar por un lado n por X raya y por otro lado la fórmula de alfa que habíamos hallado acá. Bien, nos queda de esta manera. Hacemos distributiva y nos va a quedar de esta forma. Acá tengo beta, entonces voy a agrupar esta parte, mientras que esta la voy a pasar para el otro lado. Voy a reescribir un poco más arriba lo que me queda. Finalmente lo que obtengo es esto. Y antes de continuar y pasar esto así y obtener beta, vamos a hacer un poquito de zoom y ver cómo podemos reescribir esto. Y esto de una manera más elegante, digamos. Para eso, mira, pensemos en esto. XY menos X raya al cuadrado. ¿Cómo lo puedo reescribir esto? Bueno, paso al cuadrado. El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Súper conocido esto. Ahora la sumatoria la distribuyo entre estos tres términos. El único término que depende de y es X sub y. X raya no depende de y. Y entonces me va a quedar sumatoria de X sub y al cuadrado menos 2 por X raya de sumatoria de X sub y al cuadrado. Que esto ya vimos que lo podemos reescribir como X raya por n. Y luego sumatoria de X raya al cuadrado, que
no depende de ahí. Entonces lo podemos escribir como n por x raya al cuadrado. Nos queda de esta manera lo siguiente. Sumatoria xy al cuadrado menos 2 n x raya al cuadrado más n x raya al cuadrado. En definitiva, ¿qué nos queda? Xy al cuadrado menos n x raya al cuadrado. Lo que tenemos por acá. Por acá, perdón. Lo dejo anotado por ahí. Si seguimos con este de acá, xy menos x raya por y sub i menos y raya, lo podemos aplicar distributiva, x sub i por y sub i, x sub i por menos y raya, menos x raya por y sub i, menos x raya por y raya. Acá. Bien, pasamos la sumatoria. Nada, lo mismo de antes, podemos reescribir esta como n por x raya, podemos reescribir esta por n de xy, restamos y a la larga lo que nos va a quedar, vaya sorpresa, es xy y sub i menos n veces x raya y raya. Esto que tenemos por acá. Bien, ahora usando estas dos igualdades que obtuvimos, reemplazamos acá. Finalmente obtenemos beta, que podemos multiplicar y dividir por n. ¿Qué es la sumatoria esta dividido n? Bueno, es la varianza de y, de x. Y la parte de arriba dividido n es la covarianza entre x e y. Así que podemos reescribir esto como la covarianza entre x e y dividido la varianza de x. Esta fórmula y este resultado que obtuvimos es súper importante y hay casi que tatuárselo a fuego. ¿Qué es la covarianza entre x e y? La covarianza me dice cómo varían de forma conjunta cuando x e y se mueven para un lado o para el otro. Si la covarianza es negativa, significa que en general cuando x sube, y tiende a bajar. Mientras que la varianza de x siempre, pero siempre va a ser positiva. Las varianzas siempre son positivas. Entonces la covarianza es el que va a determinar el signo de esta beta. Cuando nosotros corremos una regresión lineal en R, o en otro software que usemos, lo que va a hacer R, para calcularnos si hay solamente dos variables, es esto. Calcular la covarianza entre la variable a regresar y la variable regresora, dividido la varianza de la regresora. Y así va a obtener este beta. El alfa sale, una vez que calculamos esto, por descarte, por la otra ecuación que teníamos. Pero esta es la más importante. Luego vamos a ver qué pasa con las propiedades de este beta. Cuál es la esperanza de este beta, bajo qué supuestos. Y luego vamos a ver qué pasa si tenemos más variables. Pero bueno, hasta por ahora creo que estamos bien.